Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Como siempre, encantados de tenerlos y tenerlas acá en este programa donde pues ahondamos en la amplia oferta cultural y en el enorme conocimiento que podemos obtener del Museo del Jade y de la cultura precolombina. En esta ocasión vamos a ahondar sobre un tema que engloba de cierta forma mucho de lo que hemos venido hablando, los simbolismos, las creencias y los usos y las costumbres de nuestros pueblos ancestrales. Y vamos a conversar sobre algo que se llama las masas ceremoniales. Para conversar de este tema nos acompaña en esta ocasión Vicky Novoa, quien es curadora y arqueóloga del Museo del Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Y pues le damos nuevamente la bienvenida. Doña Vicky ya es habitual acá con nosotros y siempre es un placer enorme que usted nos acompañe acá en Huellas Culturales. ¿Cómo está, doña Vicky? Hola, ¿cómo está, César? Bueno, igual, un enorme placer estar con ustedes nuevamente acá en Huellas Culturales. Siempre un placer hablar con usted y un placer hablar de todos los temas que nos ofrece este hermoso museo del Museo del Jade, que pues les estaremos recordando, por supuesto, los horarios y cómo obtener los tiquetes para que lo vaya a visitar. Masas ceremoniales. ¿Qué son las masas ceremoniales? ¿Qué se entiende por masas ceremoniales? Sí, bueno, en el museo tenemos una diversidad de objetos. Una de estas son lo que se ha denominado masas ceremoniales, pero tal vez para que el público lo entienda, básicamente hay que partir de que para hacer objetos la gente tenía que tener una idea, y yo siempre destaco el papel de los artesanos, de los especialistas en Costa Rica en la época precolombina, porque ellos lograron plasmar en un objeto, en una piedra, en cualquier tipo de material, un simbolismo, como usted lo mencionaba antes. Esto es importante. La masa ceremonial, esa palabra ceremonial ya tiene implícito algo en el objeto, y es un objeto que tiene un orificio central donde se va a insertar un bastón. Es como el remate del bastón en realidad. Es el remate del bastón, pero dentro de ese objeto hay un simbolismo porque está tallado la parte del animismo, de las creencias que hemos hablado antes en algunos otros podcasts, de ese animismo que los pueblos precolombinos practicaban. Es curioso, doña Vicky, porque uno se pregunta, ¿cómo hacen ustedes, los arqueólogos y las arqueólogas, para lograr entender el simbolismo detrás de un objeto? Debe ser muy complicado porque el objeto aparece ahí, no siempre el contexto arqueológico te dice todo, y bueno, es todo un trabajo de investigación para por lo menos darse una idea, a veces más precisa, otras veces no tanto, sobre, por ejemplo, para qué servían las masas. Sí, tal vez partimos del conocimiento que tenían los especialistas en hacer o elaborar esos objetos, y es muy difícil para el arqueólogo estar en la estructura mental de los pueblos precolombinos. Hay una arqueología que es experimental y también que se basa mucho en la parte de la psicología conductual, y es entrar al pensamiento cognitivo. Es muy difícil conocer lo que los pueblos estaban pensando para elaborar esto. Partimos de eso. Entonces, para los arqueólogos, acercarse a ese nivel de pensamiento que es la superestructura, la parte del nivel mental, tiene que ver con esa parte de la conducta humana que tiene estímulos tanto del entorno externos como estímulos internos mentales, y hay un mapa conceptual que se crea para elaborar un objeto. Yo quiero hacer, por ejemplo, de este guijarro quiero hacer un ave con las alas o un ave con el pico, pero yo quiero hacerlo por un motivo. Lo que me motiva a mí es el sentido de identidad que me va a dar ante el grupo. Es como la pauta social que me da el grupo para decir, tienes que hacer un remate para que lo insertes en un bastón que lo va a llevar un líder o un guía espiritual. Entonces, el uso lo da todo ese concepto. Vea que parte desde un
una simple roca, el mapa conceptual que tienes para hacer ese objeto y la pauta social que te da el hacer ese objeto. Son como varias cosas que te están llevando a plasmar una masa. Básicamente entonces su uso es más simbólico porque lo lleva primero un líder o un guía, porque no todas las personas van a llevar ese bastón. Primero. Entonces hay dos elementos principales para tener un objeto que es una masa ceremonial. Uno es un bastón de mando, es decir, elegían un bastón de cierta madera que lo buscaba la persona líder. No todo el mundo podía buscar esa madera, es una madera fuerte, y ese bastón se insertaba con cualquier símbolo que para ellos era importante para llevar una ceremonia, y así se usaba. Entonces, no es cualquier persona que lo va a llevar. A estas masas se les llama ceremoniales porque están usándose en ceremonias, festividades comunitarias. Otro tema que es importante aquí es que ese personaje también guía a su pueblo. Puede ser un chamán que está mediando entre el pueblo y el mundo espiritual, la parte cósmica, la parte del inframundo que en alguna oportunidad hemos hablado, y eso es lo que le da realmente el realce. Podemos ver en el museo las masas, inclusive en la museografía se ponen insertas en un palo, en una vara, y usted lo ve cómo funcionaba, cómo se usaba, pero el trasfondo de esa masa es lo que importa ahí, es la identidad que le da a un pueblo. Cuando se menciona esto de las masas y lo que significaban, parece que remite, doña Vicky, a algo profundamente humano, la necesidad de significado y la necesidad de pertenencia a un grupo. Y recuerdo también que este tema de los bastones no es exclusivo de los pueblos ancestrales que vivieron en lo que hoy es Costa Rica, sino que también todavía en la actualidad se da. Ustedes ponían, por ejemplo, en algún momento el caso del Papa de la Iglesia Católica Romana, claro, los reyes en su momento. Así que esto me remite a lo que usted decía, que cognitivamente podemos entender un poco a estas culturas porque básicamente eran personas igual que nosotros, doña Vicky. Sí, yo siempre a la gente en el museo le digo que detrás de cualquier objeto que está en el museo hay gente que vivió, que amó, que sufrió, que fue a la guerra, que sintió, igual que nosotros. Pero también... Gente que amaba. Sí, que sentía, tenía sentimientos. Entonces muchas veces vemos un objeto ahí en una vitrina. Bueno, está en una vitrina porque es patrimonio, para protegerlo por seguridad. Pero fue hecho para un uso social, en realidad. Eso es lo que hay que destacar. En el museo pues lo protegemos, lo resguardamos y todo, pero la función social de cada objeto, como en este caso las masas, es el significante, o sea, lo que tiene detrás de ese objeto. La gente es lo importante ahí. Entonces, lo que usted dice es ese evento en que yo participo con la masa, lo que me está dando no es la representación de un búho, por ejemplo, que llevo en mi bastón, es el búho. O sea, no, para mí, en mi pensamiento, en mi línea o en mi mapa conceptual, es el búho el que yo elaboré, el que me está dando ese poder espiritual. Eso es lo que realmente tenemos que visualizar ahí. Eso es la identidad que nos da. Estamos en Huellas Culturales, estamos hablando de las masas ceremoniales, un herramienta, un utensilio, un objeto que era muy utilizado por nuestros pueblos ancestrales. Vamos a hacer una pequeña pausa para conocer un poco de la agenda del Museo del Jade y de la cultura precolombina, y al regreso continuamos con este interesante tema. Huellas Culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter, @Museo del Jade CR; YouTube, Museo Jade.
Muchísimas gracias por continuar con Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy estamos conversando sobre las masas ceremoniales y nos acompaña la arqueóloga y curadora del museo, Vicky Novoa. Nos gustaría ahondar sobre qué tipo de masas ceremoniales podríamos hablar. Ya dijimos que tenían un significado, doña Vicky, muy importante de liderazgo, de pertenencia, un significado religioso, político, de la vida cotidiana, pero bueno, qué diferentes tipos de masas se han encontrado y que incluso podríamos ver en el museo también. Sí, claro. También algo importante de lo que usted me preguntaba es que todos los pueblos en América han representado imágenes, figuras, rostros, por ejemplo, los olmecas con las grandes cabezas estas que se marcan. Ahí en Veracruz usted entra y ven esos gigantes. ¿Por qué tan grandes rostros, digamos, en piedra? ¿Qué significaba para ellos? Eso es también importante. También los que están en la isla de Pascua, las grandes cabezas que ahora han sido excavadas y tienen inclusive el cuerpo hacia abajo, ha sido excavado y ha sido documentado ya que no solo es el torso, sino que también está el cuerpo. ¿Qué significado tiene para la gente hacer una imagen, por ejemplo, de algún objeto? ¿Qué marca eso? Porque, por ejemplo, las líneas de Nazca, si vuelas, vas a ver algo tan extenso en el piso del desierto. Eso tiene que ver con toda esta parte de lo espiritual. Los espíritus me ayudan a tener aguas y entre más grande hago el objeto o puedo plasmar ahí. Entonces, por ejemplo, en las líneas de Nazca vas a ver el colibrí, en el gigante, el mono. Entonces uno puede ver esas imágenes igual. Van siendo en objetos tanto portables como objetos colgantes o en masas ceremoniales, pero también en estructuras como templos. Entonces vamos a tener también esas. ¿Por qué la gente estaba pensando en ese simbolismo para acercarse más al mundo espiritual? Las masas ceremoniales son diversas, están hechas en diversos materiales. Es un objeto portable porque yo lo llevo, lo transporto. Algunos tienen proyecciones, otros tienen rostros humanos que van cambiando. Pueden ser el mismo personaje de un difunto que, digamos, van a sepultar y que entonces va a ser una ofrenda que se lleva en su paso al otro plano, como hemos hablado también del inframundo, de esos planos de la muerte. También son ofrendas ceremoniales, pero lo porta es el líder. Y entonces pueden tener proyecciones, pueden ser frutos, tener formas de fruto de cacao o de calabazas, tienen que tener proyecciones y algunas veces los arqueólogos, por las proyecciones que tienen, le llaman también masas de guerra en algunos casos, porque le cuento que si te dan un golpe con una masa de piedra de andesita, pues es un golpe contundente, es un ¿verdad? Golpe contundente, pero está hecho de diferentes materiales, ¿verdad? No necesariamente era solo de jade. No, hay de jade, tenemos en el museo, van a ver algunas de jadeíta, pero también en cuarzos, pero son materiales en rocas volcánicas. Son una diversidad de formas, hay orificios pequeños con proyecciones, algunas masas tienen un ave que va llevando una cabeza trofeo, otras es una guacamaya en vuelo, en algunos casos hay otras que son águilas, arpías o son sopilotes que tal vez tienen orejeras. Entonces son elementos que humanizan al animal en ese sentir, ¿verdad? Darle ese simbolismo en algunos objetos. Otros son lisos, totalmente pulidos, con líneas incisas en sus bordes, pero siempre con ese orificio central que está tallado en dos sentidos. Si uno lo ve en un corte, lo podemos ver como algo bicónico, es decir, dos orificios que coinciden, como en un túnel, coinciden en el centro, y ahí se pone el palo, digamos, inserta en ese orificio. Tenía muchos, como habíamos mencionado al principio, muchos usos estas masas ceremoniales, pero me gustaría ahondar en el significado religioso y espiritual para ellos. Quizás para nosotros a la distancia o para los que no somos expertos, parezcan simplemente objetos y no tengan mucho significado, pero para ellos lo tenía absolutamente. Y era un significado no solamente simbólico, sino real,
usted mismo lo mencionaba al principio, doña Vicky, para ellos era algo real, algo tangible, y el tema religioso para ellos era algo muy tangible, y las masas ceremoniales eran parte de esa instrumentación para esa conexión entre los mundos. Sí, aquí retomamos de nuevo el tema del animismo, que nos lleva de una vez, nos remite a un líder, a un chamán. En Costa Rica se le puede llamar chamán, aguá, aguapa, usicol, digamos, tiene diferentes connotaciones, pero al final es esa filosofía que nos lleva a creer que lo que está en el mundo, en el entorno, puede ayudarnos a responder algunas interrogantes de lo sobrenatural, por ejemplo, la muerte, las enfermedades, las sequías, aspectos humanos, sociales que vivimos día a día y que inclusive lo vemos ahora en la actualidad, las inundaciones, todos estos eventos geológicos, los sismos, esto lo vivimos contemporáneamente. Igual ellos necesitaban buscar una explicación, y los elementos de la naturaleza eran espíritus auxiliares de ese líder, eran los que podían ayudar a protegernos. Algunas personas cuando nacían se les asignaba un espíritu protector, de un animal, por ejemplo, usted va a ser de la danta, de la serpiente, o los clanes mismos tienen asignado algunos espíritus protectores, el jaguar, los aguá tienen sus propios clanes, que son las personas que saben, que curan. Estas masas son llevadas entonces como ese símbolo más de la indumentaria que tiene el chamán, que eso después vamos a hablarlo, tal vez lo de la indumentaria, que es muy importante. Totalmente. Sí, sobre la indumentaria y la vestimenta de nuestros pueblos ancestrales es un tema que vamos también a retomar en uno de nuestros podcasts aquí en Huellas Culturales. Estamos hablando de las masas ceremoniales y pues su significado para los pueblos ancestrales. A mí me interesa muchísimo, y más desde que tengo la oportunidad de conversar con ustedes en este espacio, doña Vicky, la necesidad que como personas de este momento de la historia, nos abramos y abramos la mente a la forma de pensar de estos pueblos y entendamos dos cosas. Por un lado, que ellos eran tan personas como nosotros, que muchos de los sentimientos y acciones y reacciones que tenían pueden ser las mismas que tengamos nosotros hoy en día, y en parte por eso podemos comprenderlo, pero que también tenemos que ser muy comprensivos y muy abiertos de mente para entender y para no deslegitimar su forma de pensar, como por ejemplo sus creencias religiosas, el tema del animismo. Tal vez hoy en día para mucha gente decir animismo, eso no tiene ningún sentido, pero para ellos lo tenía y era un asunto a respetar. Me gustaría hablar sobre este tema del animismo, porque usted ya lo mencionaba como creencia y qué tan importante era para ellos. Sí, también para volver a la parte contemporánea, actualmente se practica el chamanismo Todavía hoy en varias partes del mundo. En Siberia hay mujeres chamán, hombres chamán, que practican esa filosofía religiosa, mágico-religiosa, que hace que tome significado el mundo, el entorno natural, toma significado casualmente esos materiales. Una roca, si yo tomo una roca, ya sea un jade, ya sea una roca volcánica, ya sea un cuarzo, pero yo le doy un significado. Eso pasa a ser ya un símbolo social, y el tener, por ejemplo, un jaguar representado y yo llevarlo colgando, me está dando esa protección. Se habla de los espíritus auxiliares, quiere decir que son tutelares que acompañan al líder, al chamán, en sus visiones de mundo, en sus transformaciones chamánicas, en su vuelo mágico, que accede a otros planes y que ayuda a explicarle al pueblo cosas que para ellos, como les decía, no pueden explicarlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa? ¿Hay una vida en el más allá? ¿Por qué yo me tengo que llevar ofrendas que tengan ese significado, ese sentido simbólico? Eso también nos ayuda a explicarlo. Desde, como lo hemos dicho en algunos otros programas, en realidad es explicar que hay un animismo, es darle un sentido, un alma a algo que es inerte, a algo que está en la naturaleza, pero es una simple observación de la naturaleza, de lo que existe,
y una simple explicación social de algo que no comprendemos. Pero es una búsqueda de sentido, doña Vicky, ese es el tema, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas. Para ellos era exactamente lo mismo y encontraban sus propias explicaciones que en muy buena manera eran satisfactorias para ellos, ¿cierto? Cierto, y por ejemplo, en cantos sagrados, en conocimiento de las plantas, todo eso unido se conjuga en que yo puedo curar con plantas, pero puedo, por ejemplo, soplar humo de tabaco sobre una persona para poderle realizar una curación o alejar los malos espíritus, digamos, y la gente en su creencia, usted ha visto en las religiones, generalmente la gente cree en eso. Entonces, puedes entender o usted mismo mentalmente puede curarse. Y al creer en que esa persona puede curarme y esas plantas me van a curar, y de hecho el conocimiento de los huertos que tienen los indígenas actualmente también y en el pasado eran plantas que realmente curaban, y todo ese transporte de rocas o de escogencia de algunos guijarros para adivinar, por ejemplo, los guijarros, hay unos que se llaman los Sia en Bribrio, en Cabecar, que suenan, al pegar son sílices, son cuarzos que vibran, entonces es como piedras adivinatorias que el chamán usa en una bolsita, y con eso entonces vas y consigues alejar. Para curar a una persona se llevaba a un lugar íntimo y ahí el chamán o el agua participaba en la curación usando ya sea todos estos símbolos, esos objetos, pero también plantas que lo curaban. Hay ejemplo, hay una persona indígena que un día lo mordió una serpiente y él decía, es que no la vi, porque si yo lo hubiera visto cuál serpiente era, yo me podía curar. Y este indígena estaba un poco, pues, preocupado porque lo mandaron a un hospital, pero dice, yo me puedo curar, pero como no la vi, a mí me mandaron a un hospital, pero él podía curarse, él solo, porque él conocía plantas que curaban. Y creo que esto a veces no lo entendemos desde nuestro mundo, porque pues tenemos una medicina y enhorabuena ahora con todo esto de la pandemia, pero igual ellos tenían que tener su propia medicina también. Así es. Estamos en Huellas Culturales, conversamos sobre masas ceremoniales. A mí me encantan estos programas, doña Vicky, porque siempre terminamos hablando del gran contexto. Claro. Sí, masas ceremoniales eran estos objetos, pero tienen un profundo significado y sobre todo esto hemos ahondado. Para ir terminando, doña Vicky, me gustaría que me cuente dónde se han encontrado estas masas ceremoniales en nuestro país, en qué partes, y bueno, cuáles de estas podemos observar en el Museo del Jade. Sí, en realidad las masas se han usado en el tiempo desde el 600 antes de Cristo hasta enterramientos que se han datado aquí en Costa Rica de 800, 900 después de Cristo. Generalmente los contextos son contextos funerarios, es decir, se los usó una persona, pero a la hora de fallecer se le fueron depositados como una ofrenda, como un material funerario, principalmente en la zona de la región central de Costa Rica, el Caribe central. Hay sitios donde hay tumbas que ahí aparecen mucho, masas de todo tipo, desde las que son pulidas hasta las que son talladas con alguna forma, con aves o serpientes. Hay unas que tienen inclusive, son cabezas de serpiente con los colmillos, se le nota, ahí lo pueden ver en el museo cuando lo visiten. En algunos, en Guanacaste, por ejemplo, en la zona norte, en la zona de Gran Nicoya, apareció algunas masas, principalmente en la zona norte, lo que es la zona de la región norte. Ahí aparecen también algunas masas ceremoniales y generalmente en enterramientos, no en áreas cotidianas como se esperaría. Entonces, por eso también ese contexto y contenido ceremonial que se le da a las masas. Así es. Y bueno, ¿qué podemos ver entonces en el museo? Podemos ver parte de esa colección. Y de lo que podemos ver, eso es importante, tenemos en la Sala del Jade una amplia colección de masas ceremoniales. Ahora también tenemos algunas masas que son representaciones de murciélagos. Ahora tenemos algunas representaciones ahí exclusivamente de murciélagos, pero también tenemos una guacamaya en jade en vuelo con una proyección que es hay muchas que tienen proyecciones, por eso esa asociación como entre
La guacamaya se asocia como con el sol, con la fertilidad, y muchas veces es muy representada la guacamaya, entonces sí, no debía faltar en masas ceremoniales. Bueno, les invitamos cordialmente a visitar el Museo del Jade para ver estas y otras piezas de nuestro rico y hermoso legado arqueológico en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Recuerde que para adquirir sus entradas solamente es online a través de museodeljade.ins/cr.com. El horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Doña Vicky Novoa, arqueóloga y curadora del museo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, César, y los esperamos en el Museo del Jade. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y pues los esperamos en el próximo espacio de Huellas Culturales. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.